Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos. Sean todos bienvenidos a esta séptima ponencia del taller bíblico virtual. Nos acompaña el doctor Jessy Triana con el tema Lugares de la Memoria Comunitaria del Pueblo de Israel. Sean todos bienvenidos. Celebran la fiesta de nuestro hermano mayor, harán nuestros caminos con su palabra de amor y con su pan de vida recargarnos de valor. Llegamos al día séptimo de este caminar de la Biblia y la sinodalidad, cómo la Biblia se convierte en ese soporte de la construcción comunitaria y de lo que en la reflexión del Papa llamamos sinodalidad, es decir, caminar juntos. Caminamos con la historia bíblica, caminamos con los textos bíblicos que tienen su historia también, que no es necesariamente la misma historia que están narrando. Caminamos con los personajes que para nosotros se convierten en guías, se convierten en horizonte y en paradigma. Pero también caminamos hoy con las comunidades que leen y releen el texto bíblico para apoyarse en nuevas transformaciones, nuevos cambios y nuevas maneras de vivir. En este tema se abordarán los lugares comunitarios de la memoria. Son comunitarios, no son individuales. Pienso que una de las mayores lecciones que he tenido del estudio bíblico es que la Biblia no la estudio yo solo ni para mí nada más. La Biblia se puede y se debe estudiar es en comunidad. A veces consideramos con estos métodos occidentales que lo importante es estar acá sentados frente al libro y escriba a un lado y a otro. No, es en comunidad que se estudia la palabra y es en comunidad que se apropia el sentido más profundo. Pues bien, hemos hablado entonces de esos recorridos, hemos hablado también de esas instituciones que van a dar paso al Nuevo Testamento. Hoy pensaremos como en algunos lugares. Para ello, el concepto o los dos conceptos que quiero manejar son el de memoria en primer lugar. ¿Qué es la memoria? La memoria no solo es recordar cosas del pasado. Ay, sí, yo me acuerdo que cuando tenía 4 años mi papá hizo tal cosa o mi mamá. Eso es una memoria, digamos, gráfica, una memoria muy consciente, muy cerebral del pasado. No, acá la memoria se convierte en vida, se convierte en actualización y se convierte, ante todo, como se dijo en el primer tema de la entronización de la palabra, se convierte en celebración. Y si ustedes ven, se nos insiste mucho eso a nivel de comunidad, de iglesia. La comunidad vive una memoria y la celebra. Eso es lo que realmente hacemos nosotros en los tiempos de Navidad y en los tiempos de Pascua, de Semana Santa, sobre todo, y a partir de ahí en toda la vigilia pascual. Bueno, el segundo concepto es el de memoria fundacional. ¿Qué quiere decir fundacional? Hay algo muy interesante, lo resalto bastante en los primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, Pentateuco y lo que llamamos libros históricos, donde hay algunos lugares particulares que se les da un carácter fundacional, es decir, allá nace la memoria de la comunidad. ¿Cuáles son? El monte Sinaí, principalmente. Si vamos a mirar en los evangelios, ¿cuál creen ustedes que ese es el lugar principal de la memoria comunitaria? Yo diría Galilea, el lago principalmente, ¿ven? Entonces, claro, hay otros más, pero pensemos nosotros cuáles son. Quisiera hablarle de algunos de esos lugares para que veamos cómo hay una fuerza particular que tiene un carácter bastante, digámoslo, legendario en algunos casos, pero sobre todo es una memoria que se va compartiendo y se va actualizando y hoy la estamos viviendo nosotros. El primer lugar donde se dan los grandes acontecimientos del pueblo de Israel se llama Sinaí. Se mencionó también al hablar de la alianza y de la entronización del texto en medio de la tradición oral como
la perícopa del Sinaí es la más extensa en todo el Pentateuco, en toda la Torá. Comienza en Éxodo capítulo 19, termina en Números capítulo 10, versículo 10. Entonces recorre gran parte del Éxodo, prácticamente la mitad, todo el libro del Levítico y 10 capítulos del libro de los Números. Luego es muy extensa. Está en el centro, que eso también es muy importante en esta perspectiva literaria que quisieron dar los redactores finales de la Torá. Colocar en el centro el Sinaí como memoria fundacional. Algún autor como Jean-Louis Ska, experto en el Pentateuco, dice que el Sinaí representa el origen del pueblo de Israel. No es la monarquía, no puede serlo, porque la monarquía es caduca, es decir, se sucede un rey tras otro. Recordemos que la monarquía fue estable solo con David y con Salomón. Después se dividió el reino en dos, y esos dos llevaron hasta el caos y la destrucción de las dos capitales, Samaria y Jerusalén. Entonces él dice que es necesario que la ley no nazca con la monarquía, sino que nazca antes, en algo que llamamos un periodo fundacional. No digo ficticio o artificial, no. Aunque el Sinaí, pues estamos en esa perspectiva de búsqueda. Tenemos en la tradición el monte del Sinaí, al sur de la península llamada también Sinaí, y allá está el santuario y está la zarza y toda esa memoria en un monasterio de Santa Catalina. Bien, veamos por ejemplo lo que nos dice Éxodo capítulo 19. Al cumplirse el tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de Refidim. Una vez llegados al desierto del Sinaí, los israelitas acamparon allí frente al monte. Vean cómo es de importante esa memoria histórica y a la vez geográfica. Si nosotros leemos con atención Éxodo y Números sobre todo, vamos a encontrar todos esos recorridos que hizo el pueblo de Israel, la comunidad. Por tanto, podemos decir que este pueblo se configura en el desierto, caminando, pero con la centralidad del monte Sinaí. ¿Y qué es lo principal allí del Sinaí? Pues ante todo nosotros decimos la Torá, recibir la ley, recibir las 10 palabras. Nosotros lo llamamos mandamientos, pero en sí el texto siempre está hablando del decálogo, del testimonio. Y recordemos que esta alianza que se hace entre el pueblo de Israel y Dios tiene un contexto muy particular con lo que ya se mencionó de Siria y de los tratados hititas, y es el del vasallaje. Es decir, hay un señor que es Dios, que es el rey, por así denominarlo, y hay un vasallo, hay un súbdito que es el pueblo. Por tanto, el pueblo se compromete a cumplir lo que su Señor le dice, pero el Señor se compromete a ser fiel a su promesa. Vean cómo es importante esta alianza. Y es la que va a perdurar en los años. Y es a la cual van a hacer siempre memoria los profetas. Van a invitar a eso. Y en cierta parte los libros sapienciales desde su mirada y más de lo que sucede, es decir, cotidiana. Pero vean que esa no es la única alianza. Por ejemplo, se habló de la alianza con Noé, de la alianza con Abraham, donde cada uno, Dios y Abraham, Dios le pide a Abraham que parta el animal por la mitad, exactamente igual las dos mitades, lo cual quiere decir que aquí no es una alianza desigual, a diferencia de la del Sinaí, donde Dios está como Señor y el pueblo como súbdito. Acá son iguales. Quizás si hacemos una lectura teológica, como es nuestro interés en estos diálogos, Jesús propone renovar la alianza de Abraham, es decir, gratuita, porque Dios hace pacto con su pueblo de manera gratuita. En las circunstancias el pueblo verá necesario, la comunidad, hacer una alianza entre Señor y súbdito. Muy bien, en el Sinaí entonces se configuran la ley, se configura esa alianza que se le llama Berit en término hebreo, que el pueblo nace como pueblo de Dios, donde se consagra, como dice el Levítico, es un pueblo elegido, consagrado y separado, diferente a todos los demás pueblos,
y es un pueblo que hace memoria de la esclavitud en Egipto y que Dios lo libera. Eso es el Sinaí. Pero también nace el sacerdocio, porque es allí donde Dios le pide a Moisés que su hermano Aarón sea el sacerdote, y será su hijo Eleazar, y será su nieto Pinhas, los que se encarguen del culto, y más adelante llegaremos a la época salomónica, donde ellos se encargarán del templo y del culto en el templo de Jerusalén, hasta llegar a la época de Jesús, aunque ya aquí hablamos de los sadoquitas y por tanto hablamos de la tradición de los saduceos. Vean cómo a nivel comunitario se configuran varios lugares. Bueno, no hablo más del Sinaí, les dejo toda esa tarea de leer esos capítulos y libros. El segundo lugar me parece muy importante para la memoria comunitaria, y en este caso hablando de sinodalidad, es Babilonia. ¿Qué sucedió en Babilonia? Podríamos decir, es un lugar negativo, es un lugar de prueba para Israel. Sí, ellos hacen reflexión, como hemos mencionado en otros diálogos anteriores, cómo el pueblo reconoce su pecado. ¿Por qué estamos aquí desterrados en Babilonia? Recuerden lo que dice el Salmo: si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar. Y ellos lo dicen porque se sentaban junto a los canales de Babilonia a recordar su ciudad santa. Entonces Babilonia tiene esa imagen, pero también en Babilonia sucedieron cosas importantes. Era el país, toda Babilonia, pero la ciudad era como el prototipo de desarrollo, de crecimiento, como lo fue Egipto en su época, con los grandes faraones. En Babilonia quizás encontramos un centro de literatura y cultura, todas las grandes epopeyas, Gilgamesh, Enuma Elis, todas esas tradiciones asirias, persas también más adelante, donde va a haber mucha riqueza y va a aportar esa riqueza literaria y cultural a la redacción de la Torá y al diálogo también con todo ese politeísmo de esos contextos para definir lo que es el monoteísmo en la Biblia, es decir, el monoteísmo del pueblo de Israel, que viene también a nuestro contexto del Nuevo Testamento. Babilonia entonces es un lugar de cultura, es un lugar también de diálogo religioso, es un lugar de leyes, recordemos el Código de Hammurabi, pero a la vez es el lugar donde se reconfigura el pueblo de Israel. Habíamos hablado antes en otra charlita cómo allí en Babilonia nace el judaísmo. Leímos el capítulo 9 del libro de Esdras, recordémoslo. Entonces allí se piensa cómo ellos, cuando van a regresar a Jerusalén o a reconstruir su ciudad y Judea, ellos no pueden regresar igual. Deben cambiar sus perspectivas, deben cambiar sus miradas. Y por eso el regreso de Babilonia se convierte en un nuevo éxodo. Y de ahí vienen todas esas relecturas que hacen los profetas, principalmente Isaías, capítulos 40 y siguientes, de lo que es el retorno. Y hablan del primer amor. Recordemos más adelante las relecturas de Jeremías o Ezequiel, de encontrar allá como una novia y limpiarla y desposarla. Veamos todas esas lecturas que se hacen. Claro, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús atravesando el desierto, pero también la comunidad que va peregrinando, y es un valor que tenemos nosotros desde nuestra fe católica. Somos peregrinos y vamos hacia el cielo. Esas imágenes también vienen de Babilonia, por no decir esa imagen negativa que ya tendrá Babilonia, haciendo como una lectura simbólica con Roma en el Apocalipsis, la gran Babilonia que será destruida. Muy bien, hay muchas lecturas que podemos hacer aquí de Babilonia en este contexto. Veamos en tercer lugar, ya acercándonos a una de las últimas reflexiones que hemos hecho, y es el lugar de Qumran y toda la región del Mar Muerto. ¿En qué época nos ubicamos? Que ya se había mencionado antes, en la época del helenismo. Habíamos hablado de los asmoneos, habíamos hablado de los hermanos que, digamos, se opusieron, ¿sí? Los macabeos se opusieron a toda la imposición de los seleucidas. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, aquí en el Mar Muerto, o en lo que llamamos también el desierto de Judea, va a haber dos perspectivas que se mencionaron de una manera rápida. Una,
toda una nueva manera de vivir la fe, el pueblo de Israel o el judaísmo. ¿Cómo? De una manera más ritual, con baños rituales, con purificaciones, con una vida un poco más ascética, podríamos llamarla en ese contexto. Otro elemento, cómo ellos van a permitirnos, ya se mencionó, reescribir, copiar, transmitir y dejar un legado grande como es la escritura hebrea. Ellos lo hacen así. Entonces vemos cómo esa doble perspectiva de una nueva espiritualidad y a la vez de una escritura sólida va a permitir que se configuren unas nuevas comunidades, y es los que llamamos los movimientos del desierto. Así vamos a llegar nosotros a la época del Nuevo Testamento. ¿Quiénes figuran en ese Nuevo Testamento? El primero de todos, Juan Bautista. Incluso algunos estudios y algunas preguntas que surgen del Evangelio nos tienden a mostrar a Juan Bautista como un esenio. Algunos dirán que Jesús también, aunque Jesús en su estilo de vida no tiene nada de esenio. Él es una persona de comunidad, está con todos, ¿sí? Aunque estas comunidades también, se dijo antes, son un poco cerradas, pero son muy cercanos unos a otros, se apoyan muchísimo, y no eran pocos. No es solo la comunidad de Qumran, eran más comunidades que estaban en esa época. Entonces, Juan Bautista apropia una enseñanza y es bañarse, purificarse. Recuerden que a él lo buscan en el río Jordán. Y ubicamos, voy a hacer esta línea divisoria. Acá está lo que es Jordania o lo que se llama Transjordania y aquí Cisjordania, Mar Muerto, río Jordán. Van a ver ustedes cómo Juan Bautista siempre estuvo allá. Y es como pensar en la figura de Moisés. Moisés nunca entró a la tierra prometida, recuérdenlo en el final del Deuteronomio. Dios le dijo, mira toda la tierra, no entrarás. ¿Recuerdan cuando el tentador le dijo a Jesús, mira todos esos reinos te los daré? Bueno, vemos algo similar. Juan no pasó, Juan murió al lado de allá decapitado en un palacio de Herodes llamado Maqueronte. Y quizás Juan representa todos esos movimientos de purificación. Él les decía, conviértanse, cambien sus actitudes, sean justos, sean honestos. Cuando Jesús va a hacerse bautizar, allí en el Mar Muerto, en esa zona, entre el río Jordán que desemboca en el Mar Muerto, vemos a un Jesús que retoma ese espíritu o esa tradición, pero no se queda solo en las purificaciones. Jesús trasciende y forma una comunidad de vida, una comunidad activa a la vez. Esos son los discípulos. Esa es la diferencia con Juan Bautista, que se queda en movimientos de purificación y de renovación, pero con una vida muy mística, por así llamarla. Jesús es un místico de lo cotidiano, de la vida encarnada en la realidad humana. Bien, luego el otro lugar que es fundamental, sin el cual no podríamos hablar de sinodalidad, es Jerusalén. Hay varios, ustedes van a ver en las presentaciones, hay varias citas que nos hablan, por ejemplo, las canciones de las subidas del Salmo 122, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Yahvé, finalmente pisan nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. El ideal de todo creyente, ¿sí? De todo creyente es ir a Jerusalén, es peregrinar. Recordemos que hay algo esencial que nace a partir de esta corriente deuteronomista, la época del rey Josías, que se proyecta en el Éxodo, en Números también, y es el de peregrinar a la ciudad santa al menos 3 veces al año. En las fiestas, habíamos dicho la Pascua, las primicias, las tiendas, son 3 veces al año. Jesús peregrinó también, ¿sí? Los evangelios nos hablan de una sola peregrinación cuando él murió, los sinópticos. Pero el evangelio de Juan nos muestra más peregrinaciones de Jesús, al menos la Pascua 2 veces podemos verla, y la definitiva, la fiesta de la dedicación del templo, que nace precisamente en la época de los macabeos, quienes retomaron el templo y lo protegieron de los asmoneos, y prodigiosamente pudieron estar 9 días allí sin cambiar el aceite, prodigando Dios el aceite para la lámpara. De ahí nace la que llamamos fiesta de la Hanukkah. Vean cómo las tradiciones también hacen parte de la sinodalidad y del sentido comunitario.
Jerusalén también hay unas reflexiones que hace Jesús ya en sus últimos días, antes de comenzar los relatos de la pasión, donde dice que Jerusalén mata a los profetas y que en cierto modo es una ciudad contradictoria. Pero quedémonos con la idea de Jerusalén no como la que necesita paz, que es una de las invitaciones que nos hacen constantemente incluso nuestros hermanos judíos, sino más bien cómo Jerusalén se convierte en centro de paz. Es decir, podemos leer los evangelios, digo yo, al revés, es decir, comenzando por Jerusalén. Desde Jerusalén se expande la fe, desde Jerusalén sale la fe de ese lugar cerrado que llamamos cenáculo, donde los discípulos se esconden por miedo a los judíos. Recordemos todos esos relatos de la resurrección de Jesús. Y es desde allí donde ellos se van hacia los confines. En Hechos de los Apóstoles lo dice, se dispersaron y llegaron a todos los lugares del mundo. Y Jesús en Mateo capítulo 28 les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces Jerusalén se convierte en un centro de fe. Jerusalén es importante hasta el año 70 porque fue destruida. Entonces aquí nace una comunidad que llamamos la comunidad madre, la comunidad de los pequeños. Podríamos llamarlos los ebionitas, es decir, los pobres, porque ellos vivían pobremente, era una vida también bastante ascética en ese caso, pero se quedó allí, porque por las circunstancias tuvieron que llegar a otros lugares. Entonces tendría que hablar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la ciudad de Antioquía, que en algún momento se mencionó. Antioquía se convierte en un centro de expansión de la fe, por todo lo que llamamos el Asia Menor, hasta llegar a Grecia y de Grecia hasta Roma, que era el centro de la fe en ese contexto, porque era la capital del imperio. Entonces veamos que estos lugares de la fe no es solamente un lugar religioso, es un lugar cultural. Cada ciudad, Éfeso, Tesalónica, Chipre, incluso la isla, eran puntos comerciales, había mucho comercio. Por tanto, desde aquí era más fácil, digamos, había facilidad, había posibilidades de anunciar la buena noticia. Y esa noticia se regaba, se llevaba a otros lugares. Pero todo comienza, decimos nosotros con una frase muy bonita, todo comienza en Jerusalén. Bueno, dentro de esos lugares hay uno particular del cual ya se hizo mención y es el de la sinagoga. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús recorría todas las sinagogas de los judíos anunciando el Evangelio. Aquí podemos ver cierta como dificultad de comprensión, porque en la época de Jesús las sinagogas eran escasas, ya que lo que era vigente era el templo de Jerusalén. En cambio, después de ser destruido, como mencioné, las sinagogas sí se expandieron, crecieron mucho más. Pero la sinagoga dejó de ser lo que podía ser el templo, lugar de culto, y se convirtió en lugar de oración y sobre todo lugar de estudio de la palabra. En ese caso y en esta mirada nacen otros lugares que se le llaman Bet Midrash, la casa de la enseñanza, la casa del Midrash. Nacen las tradiciones rabínicas. Algún momento también les mencioné eso de las leyes de Hillel, de las técnicas de interpretación, de cómo leer el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se comprende gracias a muchos episodios, pasajes y técnicas como fue escrito el Antiguo Testamento. Entonces, la sinagoga no es solo ese lugar de oración, es también de enseñanza. Y qué bueno que nosotros pensemos que nuestras iglesias, que no tienen el mismo, digamos, significado de asamblea, sino de comunidad para nosotros hoy día, pensemos cómo actualizamos la palabra en nuestros templos, cómo lo actualizamos en nuestros salones parroquiales, cómo lo actualizamos en nuestros hogares, que son pequeñas comunidades. Bueno, además de estos lugares de la memoria, podríamos hablar de algunos grupos o partidos. Mencioné en un tema anterior dos de ellos. Uno, los saduceos. Recuerden que los saduceos vienen de Sadoc, el sacerdote que apoyó a David y a Salomón. Luego los fariseos,
Algunos ven en Esdras el primer fariseo que ayudó a acuñar la ley. Luego hablamos de un personaje casi contemporáneo a Jesús llamado Gilel, quien trajo de Babilonia las nuevas interpretaciones de la Torá, de la Escritura, y la llevó a dialogar en el Nuevo Testamento. Claro, allí tenemos que hablar de Gamaliel, el cual educó a Pablo, según nos dice el mismo Pablo. Vean cómo es de importante todos estos grupos, los fariseos, los saduceos, pero también siempre hablamos de otros grupos en época de Jesús, los celotes. Recuerden que hablamos de la apocalíptica, cómo los macabeos y todos aquellos que opusieron resistencia hicieron un nuevo género literario, teológico, y era el de confrontar las fuerzas del mal con el bien. Entonces los celotes son fuerzas militares subversivas que procuraban vivir una vida más en ese sentido apocalíptico, de restauración, de la llegada y la irrupción de Dios. A Jesús también lo podemos ver desde algunas lecturas en ese contexto. Hablé de los esenios también, que eran movimientos de renovación y pureza. ¿Qué quiero decir con todo esto para ir terminando? Que hablar de sinodalidad en el Nuevo Testamento, haciendo todo ese recorrido del Antiguo Testamento, no quiere decir que todos eran iguales. Algún autor, Cox, que es muy famoso por la teología, digamos, de la posmodernidad, en un libro que se titula El futuro de la fe, dice lo siguiente: la época en que nace el cristianismo, no solo de Jesús, sino después del 70, es plural. Hay muchos movimientos, lo podemos ver en los evangelios. La perspectiva del evangelio de Juan no es igual a la de los sinópticos. La comunidad mateana tiene unas características en relación con la comunidad de Marcos. Las miradas de Pablo son también particulares. No se contradicen, se enriquecen. Qué bueno que hoy que hablamos de sinodalidad y ya terminando este mes de la Biblia, pensemos esto. Nosotros vivimos ese gran paradigma de la unidad en la diversidad, o más bien queremos que haya uniformidad, asfixiando todas esas posibilidades que enriquecen esas expresiones de fe, de prácticas, de religión, de rituales, de tradiciones, también de formas de estudiar y cómo acercarnos a la palabra de Dios. Y esa creo que es la mejor enseñanza, que nosotros veamos que el Espíritu Santo nos ilumina a todos posibilidades de crecer como comunidades, que nos llamamos católicas, porque somos universales y acogemos y no excluimos, y hacemos que la palabra se convierta cada vez más en un motor que nos permite incluir y nos permite actualizar su mensaje para acoger a más personas que están necesitando y que quieren vivir en comunidad. Muchas gracias. Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos